para ya entrar en materia, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Pero es necesario a veces decirla. Para que haya sanidad tiene que haber algo normal, algo tiene que estar pasando anormal o que no esté funcionando bien en nuestro cuerpo y a eso se le llama enfermedad, ¿no? Yo, tengo algunas cosas que no funcionan bien, mis piernas y qué sé yo, todo. Ya estoy hablando como adulto, ¿ya? Entonces, y a eso se le llama enfermedad. Bueno, de manera general, la enfermedad en la escritura denota debilidad. Eso es lo que de manera generalizada la enfermedad denota un grado importante de debilidad en la escritura. Se dice que la enfermedad humana es el resultado del pecado y eso es complejo, ¿no? A veces por generalizarlo, porque si estoy enfermo es porque me he portado mal, pero no siempre es así, son reacciones del cuerpo porque no lo hemos cuidado por distintas situaciones. Entonces, pero se dice que la enfermedad humana es el resultado del pecado y la rebelión en contra de Dios que ocasionó la caída. Entonces, desde allá viene todo. Es importante ver por qué el hombre fue creado de esa forma en la que a nosotros nos cuesta a veces, nos cuesta aceptar, y es algo que le tenemos miedo cuando debiera ser nuestro desafío, ¿no? De alcanzar la perfección. El hombre fue creado perfecto. Y si ustedes pudiéramos tomar algo y regresar ahí a Edén, lo que Dios creó fue perfecto. Entonces, eh, perfecto hasta el punto de la libertad perfecta. Pero después el hombre determinó por sí mismo y entonces la rebelión del hombre en contra de Dios trajo el pecado, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante es una vida de pecado. Y esto, de ahí vienen todas las cosas. De ahí empiezan a desarrollarse todas las situaciones. Esto quiere decir también que de no haber pecado no hubiera enfermedad, de que si no hubiese fallado el hombre, en el comienzo la vida habría sido libre de todas estas cosas malas, que nosotros tenemos que vivir. Por eso estoy haciendo una lista para que se anoten los que quieren ir a darle su paliza a Dan, ¿no? Porque, por todo lo que nos toca, por todo lo que nos toca vivir, gracias a él. Quisiera decir tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ya tocará, ya llegará, ¿no? Pero nos toca vivir distintas situaciones. Entonces, viendo en la escritura, no todas las enfermedades o no toda enfermedad se debe al pecado personal, como lo vemos si alguien me puede ayudar, en Job capítulo 2, Job capítulo 2, verso 7, hay una situación ahí de enfermedad. Job capítulo 2 dice, entonces salió Satanás de la presencia, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, también podemos encontrar en la Biblia que hay enfermedades que se dan producto de situaciones de esta naturaleza, ¿no? De que le es permitido a Satán tocarnos, es infame que debe disfrutar, ¿no? Tocarnos con alguna situación. Lo importante es que Dios de eso saca lo mejor, saca siempre algo bueno. Lo otro es en Juan capítulo 9 verso 3, hay una pregunta también que no, no la vamos a ver, sino que solamente para ver lo que se veía. Juan capítulo 9 verso 3 dice, respondió Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, podemos encontrar respuestas, ¿no? De varias situaciones. Vamos a encontrar enfermedades. La idea de esto, mire, pero vayamos viendo para darle sentido.
hay enfermedades que son permitidas por Dios para que el mal nos toque, ¿no es cierto? A veces ustedes han pensado que hay cosas que no son solo para los personajes bíblicos, que también son para todos los hijos de Dios, que pueden ser para todos. Por ejemplo, que Dios diga, este es mi hijo amado, habrá sido solo para el Señor, o también podrá ser eh, una buena declaración de parte del Padre, ¿no? Hacia nosotros, que pueda decir también, este es mi hijo que siempre me hace feliz. Pero también hay otras, por ejemplo, lo que le pasó a Pablo en su momento, ¿no? Que él va, pide, 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 pero no, le dicen algo. Hermano, hay momentos en que estas cosas son angustiantes y uno quisiera que hubiesen sido solo para ellos, ¿no? Pero que tú vayas y Dios te diga, no, soporta, y yo debo ser suficiente para ti. Entonces, eh, hay otras como esta, ¿no? Como la última. eh, que hay enfermedades que son para que las obras de Dios se manifiesten en una persona, para que el poder de Dios se pueda manifestar. O sea, hay alguna enfermedad que en algún momento, ¿no es cierto?, indistintamente de por qué se haya producido, pero en algún momento, y esto me agrada a mí porque es esperanzador, ¿no? Pues yo debo ser honesto con usted, en algún momento orando al Señor por esto que me tiene cansado, ¿no? Que me trajo los años de una encima. Estar enfermo no es fácil, ¿no? Y llegar a los 70 como yo menos. Entonces, no es fácil. Para los que vivimos con enfermedades permanentes, esto es complicado porque a veces nos afecta la fe, a veces, no sé, tantas cosas que se dan, que solamente las sabe el que las vive, ¿no? De los que yo estoy viendo algunos acá que saben lo que es vivir con algo terrible. Entonces, pero hay esperanza en cosas, en lo de Juan, en lo que acabamos de leer, ¿no? Sino que esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en algún momento Dios me dijo, no, tienes que aprender a vivir con eso. No te voy a sanar. Y en eso, claro, de primera lo tomo bien, pero después como en los años me voy cansando y cosas de ese orden, uno se va agotando, pero suena difícil, suena raro de asimilar, de que Dios diga no te voy a sanar. Y claro, él tiene objetivo, pero uno no piensa en esos objetivos, uno quiere ser sano. De hecho, es terrible porque Dios te ocupa, te utiliza orando por gente pues, con enfermedades y la gente sana. Y uno dice, ¿y yo qué cosa? ¿Qué pasa conmigo? Entonces, pero ahí es donde está la grandeza del Señor, ¿no? Porque esto es parte de la vida, de esta vida que a nosotros, sobre todo los que tenemos algunas enfermedades permanentes, se nos hace eterno. Un día a veces se hace eterno, interminable, pero la vida es pasajera, la vida de verdad viene allá. Y algo tendremos que aprender, ¿no? Bueno, quiero hablar por mí algo hay que aprender de estas situaciones. Pero es bueno que Dios en algún momento escuchar que Dios diga, yo sí te quiero sanar. Y, y eso es alentador. Algún día voy a amanecer sano y espero que sea antes de la venida del Señor, ¿no? Entonces, en algún momento, a ver, porque hay enfermedades que son para eso, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, el poder de Dios, que Dios se exhiba y que nosotros tengamos algo que decir. Porque en este rato, yo, en los momentos que tengo mejor de descanso en la vida son cuando estoy trabajando en la obra del Señor. Los otros momentos son más complejos, son difíciles, pero, pero uno tiene algo que decir, tiene algo que hablar, no de lo que leyó, sino de una experiencia propia, de saber que hay algo ahí que todos los días le dice a uno que lo quiere eliminar, que le quiere hacer la vida terrible, pero después en una oración, en una adoración, en una meditación uno encuentra al Señor y se siente renovado, viene el Espíritu, lo toca otra vez y uno siente que Dios está manifestando y uno tiene algo distinto que decir.
Yo sé que, bueno, no quiero preguntar personalmente, pero yo sé que es así. ¿M? Y que aquí mis camaradas que caminan con estas cargas a cuesta saben que esos momentos son maravillosos y a veces uno quisiera ahí que cantar, ¿no? Que esos momentos no deberían terminar cuando somos visitados por el Señor. Pero terminan y hay que empezar otra vez y darnos ese andar. Entonces, la presencia de la enfermedad en el mundo es un testimonio de que Dios nos exige obediencia. En algún momento también sirve para esto, ¿no? Para eh, que podamos entender. Cuando hablamos de sanidad divina, estamos hablando de gracia y misericordia. Es decir, de un favor que no merecemos y de la bondad de Dios funcionando con todo su poder a favor de nuestra vida, ¿no? Uno de verdad, es como que quiero hablar más de la parte negativa, pero entiéndanme, no es así. Pero uno se siente miserable. O sea, cuando ya el dolor uno no lo aguanta y no sé, y de cosas así. Y uno dice, yo me he llegado a preguntar, ¿esto es la vida? Y orando a Dios le he dicho, ¿esta es la vida que te gusta para tus hijos? Entonces, eh, cosas de ese orden se llegan a vivir, pero ahí es donde se manifiesta la bondad de Dios y nos da un descanso, nos da un alivio, porque pudiera uno estar siempre con eso. Entonces, esto forma parte de las múltiples manifestaciones de la provisión de Dios, el hecho que Él visite nuestras vidas por medio de la expiación de Cristo. A través de Cristo hay tanta provisión. Algún día me voy a, cuando terminemos tal vez esto, vamos a tomar una clase para conocer la provisión de Dios, todo lo que hay en la cruz de Cristo, ¿no? Porque hay gente que le gusta hablar de la cruz de Cristo, pero conoce solo esos palos cruzados y a alguien ahí. No, pero hay tanta provisión, hay tanta situación ahí desde el comienzo establecida y hay tanto beneficio para el ser humano, ¿no? Entonces, ahí no solo resolvió el problema del pecado el Señor, sino también las consecuencias del pecado. Resolvió el pecado, claro, nos da perdón, libertad, pero también nos da sanidad para todo lo que es consecuencia del pecado. Por eso les digo, si quieren anotarse para que le demos una paliza a Adán, porque desde allá es que el asunto viene pesado. Pero antes no era así, el Señor vino a resolver esto, ahora de muchas formas, ¿no? En muchas circunstancias. Entonces resolvió el pecado y las consecuencias del pecado. En su cruz hay tanto sanidad para el alma como también para nuestro cuerpo. Díganme, ¿alguna vez cuando hacemos Santa Cena, oramos por los enfermos en esa instancia? ¿Verdad que no? ¿Nos parece inapropiado? Pero es el momento porque estamos a los pies de una situación, es cuando Él es mirar 2000 años atrás y verlo ahí, tú resolviste mi pecado, pero también en ti hay poder para muchas otras situaciones espirituales. Entonces, vayan considerándolo, ¿no? No es algo inapropiado, no es algo que no se deba hacer. Se celebran muchas cosas. Luego lo vamos a ver cuando toquemos ese punto, ¿no? Entonces, hay ejemplos de sanidad. En Marcos capítulo 3, eh, el verso 1 al 5, ¿no? Marcos capítulo 3, 1 al 5, hay un hombre que fue sanado. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano.
y él extendió, y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para ir contra el Señor. Eh, miren, estos textos nos van dando indicaciones de, hay que estar siempre súper atentos. Nosotros a veces, por eso les decía, eh, no nos preocupamos porque creemos que no es el momento, no es la cena del Señor, pero tampoco ellos lo permitían el sábado, pero la verdad es que la queja es, a ustedes no les importa que la gente sufra. Y esa gente sufría porque es distinto hoy. En ese tiempo el acceso a los médicos, a un doctor, no era algo fácil. Recuerden que era algo complejo y siempre donde el Señor anduvo ministrando y sanidad y todo fue alrededor de los pobres, de aquellos que no tienen ninguna esperanza. Por eso hay una queja en contra de ellos. A ustedes esto no les interesa y él se enoja, se molesta. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia y esa motivación espiritual, ¿no? De que nuestros hermanos alcancen el favor. Y hay momentos, bueno, yo sé que hay varios de aquí que podrían atestiguar, ¿no? Pero hay momentos en que el asunto es súper difícil, súper complejo y la esperanza uno la pone en el Señor, pero sabe que Dios va a utilizar personas, entonces quiere que alguien ore, ¿no es cierto? No sé si pueden ustedes verlo, o sea, pueden comprobarlo, no sé. Los momentos difíciles, uno necesita que alguien esté con esos sentimientos a flor de piel, ese tema espiritual vivo, con la fe, la esperanza, la convicción de que servimos a un Dios poderoso. Y en este caso, la queja contra ellos fue, son duros, son insensibles, no les importa. Y cuando nosotros no vivimos en esta situación, como las experiencias de la semana pasada, cuando no vivimos en todo esto de las señales que siguen o que deben seguir a los que creen, finalmente terminamos poniéndonos blandamente duros, ¿eh? La cara no se nos endurece, pero el corazón sí, porque no, como sabemos que no somos parte de estas manifestaciones, porque tenemos conciencia de que no pasan en nuestra iglesia, ¿no? Bueno, no pasan porque es nuestra iglesia, pero cuando es la iglesia del Señor, cuando nos atrevemos a darle un espacio para Él, ahí pasa de todo, ¿eh? ¿Cierto? Cuando le abrimos las puertas al Señor para que le decimos, Señor, en realidad esta es tu iglesia. Y tu iglesia tiene una dirección y es tu dirección. Entonces ahí es cuando suceden ese tipo de cosas, es cuando no es la mía. ¿M? Y créame que yo sé de lo que hablo. Es más fácil tener mi propia iglesia que seguir la iglesia del Señor. Y eso puede estar muy, muy encubierto. Pero es cosa de parar en algún momento y preguntarle, Señor, ¿te sientes agradado con lo que estoy haciendo en tu iglesia? Porque Él dijo, yo edificaré, y esa es la parte que nos cuesta, ¿no? Yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Yo la voy a edificar. Entonces, pero hay que parar y tomar ese tiempo para ver ahí lo que estamos haciendo. Entonces, eh, Marco nos da mucho de esto, ¿no? Entonces, luego, para adelantar un poco, Marcos 3, 14 y 15, que es lo que leíamos, eh, vea todo lo que pasa. ¿Por qué no podemos quitar esto? ¿Por qué no es parte no puede estar ausente en la iglesia del Señor? Una iglesia que no manifiesta esto, o un líder en el que no se manifiesta en esto, debe presentarse sin miedo delante del Señor. Y decir, ¿no? Tener ese momento de sinceridad y decir, esto no pasa conmigo. Yo soy alguien que estoy a cargo de, no quiero poner en duda llamados ni nada de eso, pero esto no pasa conmigo. Entonces, él lo que hace es transfiere, el Señor transfiere un poder, ¿no es cierto? Eh, un poder para que tengan autoridad, un poder y una facultad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios. Entonces, eh, han visto que, bueno, voy a meterme en un terreno que no sé si es tan agradable para ustedes, pero ¿han visto dónde es que se manifiestan los espíritus malos? ¿En qué tipo de cultos? O cuando está la presencia de Dios fuerte, es cuando más ellos se manifiestan. Y cuando no, no, están tranquilos ahí, ellos están cómodos. Uno ya le barrieron la casa, bueno, le abrieron la puerta de nuevo y están tranquilos ahí, cómodos, son parte de nuestra rutina y de todo eso. Pero cuando se manifiesta la presencia del Señor, y no es que den vuelta la cabeza a la gente o hagan cosas raras, ¿no? Son espíritus, los espíritus se manifiestan. Uno puede ver caras de odio y una serie de situaciones así. Pero es cuando ellos se manifiestan y por eso que es necesaria para que la iglesia sea sana espiritualmente. La iglesia no se va a manifestar mientras nosotros no nos demos un tiempo primero para meternos nosotros ahí, para que Dios nos limpie, nos purifique y ponga su espíritu en nosotros. Puedes leer Ezequiel por ahí, hay algo muy interesante en el 30 y ya 36, de todo lo que Dios tiene que hacer para poder manifestar su poder. Dios tiene que limpiar, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, sin eso antes no hay, ¿no? Y esa autoridad es para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, en un ámbito de más confianza, yo podría haberle preguntado, ¿no? ¿Alguna vez ministrando, te ha tocado orar por un enfermo y que éste sane, que sea comparable a una maravilla, ¿no? Porque a veces hay gente que le duele algo que mejora con una aspirina, bueno, ese medicamento es de 100 años atrás. Ustedes por eso no lo conocen, pero hay cosas que son no, pero hay otras que son, sí, sí son, que ameritan un milagro. Y yo lo converso a veces con Sari, que nos toca discutir acerca de esto, ¿no? De que cuánto tiempo le damos a dar la pelea por uno que está enfermo. En este caso, el hermano Alberto está con una situación, pero ¿cuánto tiempo le da la iglesia a pelear por eso? O sea, que todos los domingos, cada vez que estemos ahí, debiéramos juntarnos y orar, y orar, y orar para que Dios utilice a alguien, para que se manifieste esto, que es la sanidad divina, pero se va a manifestar a partir de que nosotros en el corazón tengamos esto, ¿no? Que pongamos todo nuestro corazón. Miren, perdona Angélica que te mencione, pero ella vivió una situación extrema, difícil. Entonces, pero es imposible que ella ore así como cualquier cosita, ¿no? Frente a una enfermedad. Porque ya lo viven, ya lo saben. Ya uno sabe lo que es este asunto, es de muchas veces de vida o muerte. Entonces, lo que ponemos ahí en nuestro corazón se sensibiliza de manera natural y ahí nos volcamos. Entonces, nosotros no hacemos mucho de esto. Estos puntos son importantes no solamente para ver que en algún momento se deben manifestar, pero cuando la iglesia sabe que alguien está en una dificultad, es el momento de parar tu predicación y vuélcate a orar. Vuélcate a orar, a adorar al Señor y ora, y ora, y ora. Para que ore uno y que ore otro. Alguien va a usar. No es una lotería, ¿no? Pero Dios alguien va a utilizar. Dios. Porque hay enfermedades que son, recuerden, para que la gloria del Señor se manifieste. Pero ¿verdad que nosotros no insistimos mucho? ¿Alguien se atreve a decir? No insistimos mucho, ¿no? Como que si no pasa hoy, que oramos, ¿no? Mañana, bueno, ya. Lo abandonamos un poco a su suerte, pero tenemos que meternos ahí, ser constantes, persistentes en esto. Entonces, una iglesia pentecostal, una iglesia en la que se manifieste el Espíritu, estas cosas tienen que pasar. Y esto a uno no le gusta escuchar porque, sobre todo si no son cosas que pasan, uno está más acostumbrado al culto bonito y nos abrazamos y comemos y para la casa hasta el próximo domingo, ¿no? Pero la iglesia es el lugar donde se debe manifestar la presencia y el poder del Señor. Entonces, eh,
para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, eh, no se trata de lo que creo o al movimiento que asocio mi corazón, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho de reformado que nos conviene, porque para no meternos con con estos otros temas que son tan espirituales, ¿no? Entonces tenemos discursos reformados, adornados y una serie de cosas, y por eso nuestra gente pasa por ahí con todas sus dificultades y no hay manifestación porque no somos de verdad pentecostales en esencia, de corazón. Entonces, pero de esto se trata, ¿no? De saber que nuestra iglesia cree en esto, cree en los milagros. De hecho, mire, en la asamblea donde se reúnen de todos los países, hay un día en el que se ora por todos los que y pasan adelante y hay sanidades y hay un montón de situaciones. Porque se le da importancia o espacio a la manifestación del Señor. En las convenciones siempre hay un espacio para orar por la gente que está enferma. Yo no sé si acá lo han hecho, eh, o se hacía, Pastor Camacho, se hacía esto, de que se oraba, se dejaba un espacio para orar por los enfermos. Sí, claro, mi hermano. Claro que ya hace añitos, pero sí en muchas de las convenciones se le daba mucha oportunidad al Espíritu Santo. La Exacto. administración era importante, hermano. La verdad que se ha dejado mucho eso. Y esa es la idea gracias Pastor Camacho, porque a veces parece queja, ¿no? Pero no es una queja, sino que hay mucha gente nuestra en el ministerio que no ha vivido esto y creo que no lo va a vivir, ¿no? No sé, porque hay que tomar una decisión de acá, del cerebro, decir, oye, la iglesia es esto, pero no la iglesia de Dios de la profecía, la iglesia de la Biblia es esto. Esto es lo que vemos y esto es lo que ellos vivían y es lo que nosotros dejamos de vivir, como dice nuestro pastor Camacho. Esto es algo que nosotros desestimamos. El poder de Dios se desestimó. Imagínense antes para ese tiempo, la gente lo único que tenía, los pobres, lo único que tenían era el poder encontrarse con Jesús. Recuerden que él tenía fama de que él sanaba y lo seguían multitudes por su milagro, ¿no? Entonces en un momento se llega a quejar, dice, me siguen porque les maté el hambre y porque hice algunas cosas con ustedes. Me siguen por los panes y por los peces. Pero eso es lo que tiene que pasar y una iglesia pentecostal tiene que volver. Nosotros la idea es que volver a nuestra raíz para que esto suceda. Si yo no lo creo como líder de la iglesia, como pastor, como lo que quiera, la gente de atrás no tiene ninguna oportunidad. Los dones que hay en las personas no se van a manifestar porque como es mi iglesia, entonces yo soy el que decido. ¿Me entienden, cierto? Y uno no cree que eso llegue a pasar, pero sí llega a pasar y yo estoy seguro de que por lo menos más del 50% de las iglesias están dirigidas por personas. Pero lo triste es ver que cuando Dios lo llama a uno y le dice, no, es mi iglesia, no es la tuya. O sea, hasta los nombramientos tienes que consultarlos, tienes que verlos con el Señor porque es su iglesia, no es la mía. Entonces, y en su iglesia se manifiesta o se debe manifestar el poder del Espíritu, porque si no sería una palabra sin sentido, que él haya dicho, yo voy a rogar al Padre y él enviará su Espíritu. Y les conviene que yo me vaya y que él venga, ¿no? Entonces, y no es una moda, de verdad, no es una moda, es una necesidad para nosotros, es una necesidad resuelta por el Padre enviando al Espíritu, pero también una necesidad nuestra de ver el poder del Espíritu de Dios manifestado en nuestras vidas y en medio de nuestras congregaciones. En Mateo capítulo 10 en el verso 8 en adelante o por ahí, fíjense que la sanidad divina, eh, denme solamente, al revés, es 10 claro, capítulo 10 verso 8,
se agregan otras situaciones, ¿no? Entonces, desde el verso 5 dijo, y a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles, no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, aquí está todo lo que hay que hacer. Cuando yo no sé mi trabajo, cuando yo digo, no sé, cualquiera de nosotros que va y pide un trabajo, ¿no? Cuando no sabe, lo primero que pregunta es, ¿qué tengo que hacer, verdad? Porque si no, va a estar ahí parado y no sabe qué hacer. Y yo creo que hay muchos de nosotros que no nos hemos detenido para preguntarle al Señor. Le hemos preguntado a la institución, le hemos preguntado a las agencias, le hemos preguntado a las tendencias, pero no le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué quieres que haga? Entonces, dice del 7 en adelante, y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esto no es una mera descripción, sino es el Señor reafirmando que hay un poder divino que se manifiesta. Y el reino de los cielos es la esfera espiritual donde el poder del Padre se manifiesta. Entonces, donde el reino de Dios está, tiene que haber algo, tiene que haber algún movimiento. Y yo, bueno, agradezco la confianza y la paciencia que me tienen Diego y Angélica, ¿no? Que es lo que hemos hablado, de que de nuestros jóvenes, eh, porque nuestros jóvenes muchos han crecido por falta de liderazgo y por falta de pastoreo, han crecido en esto que denunció nuestro pastor Camacho, a usted le voy a echar la culpa, ¿no? En esto que el desinterés que se ha manifestado por parte nuestra en relación a esto, a la iglesia espiritual. Entonces nos hemos transformado en una iglesia que estas, estas cosas no son importantes. Y esto lo tienen que vivir los niños, lo tienen que vivir los adolescentes, lo tienen que vivir los jóvenes, las damas, los varones, todos tienen que vivir esto. No nosotros como pastores, ni hablar, como líderes, los que guiamos gente, tenemos que vivir. Entonces, de repente hay que parar y preguntarle, o sea, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué papel juego en esto? Entonces, ustedes me han escuchado así, ¿no? Soy uno que predica 4 sermones a la semana y cobra a fin de mes. ¿Será solamente eso lo que puedo hacer? ¿O el llamado implicará otras cosas? El llamado implicará conocimiento, confianza, desarrollo, experiencia. Es mucho más que lo que nosotros vemos así. Entonces dice, y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una orden, ¿no? Hay una orden, dice, sanad enfermos, sanad enfermos. O sea, sanidad divina, ejecútenla. Y alguien, me gustaría que alguien hablara, le voy a preguntar a Carlos, me voy a aprovechar de tu confianza, Carlos. ¿Por qué crees tú que no hay sanidad en nuestras iglesias? ¿Por qué crees tú? A qué se deberá? Eh, Súper, se podría decir que se deben a muchas cosas, ¿no? Porque uno a veces se justifica en la falta de enseñanza, pero también en la falta de disciplina en lo que verdaderamente anhelamos, en lo que queremos que el Señor nos use, Ujú, que nos conformamos simplemente, va pasando el tiempo, y en lo personal, lo digo que estamos luchando por eso, estamos pidiéndole al Señor. Si me permite decirle algo, solamente 2 minuticos. Yo fui una persona que creí eh, nos enseñaron mucho acerca de la parte reformada, y eso es una bendición, pero en cierta manera estaba afectando esta parte. Y hasta que el Señor no intervino una vez hace muchos años, recuerdo tanto, cuando estábamos en la vereda, que nos sorprendió cómo el Señor, aún en nuestra incredulidad, porque siempre nuestra oración era eso, veía uno no tanta necesidad y uno decía, Señor, nos frustra esto, ver tanto enfermo, ver tanta, y la gente llega esperando eso. Y ujú, una noche sucedió, algo sucedió en ese culto, y eso me cambió la perspectiva de que sí es posible, es posible. Entonces, creo yo súper que
son varios factores, pero también tiene que ver mucho con el anhelo Ujú. de buscar al Señor en santidad y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Sí, gracias, Carlos. Fíjate que lo que a mí me complica un poco las denuncias de Jesús. Él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará a alguien, alguien estará confiando en mí. Entonces, es otra de las cosas, ¿no? Porque la educación te va direccionando. Y nosotros podemos estar acá en una iglesia pentecostal, pero en nuestro corazón somos cesacionistas. Nosotros decimos, no, algunos no, esto no es. Y yo sé que tenemos gente así. Entonces, porque es evidente, o sea, en los informes cuando dice otros debieran agregarse algunas experiencias vividas, ¿no? O poner ahí, tuvimos sanidad en nuestra iglesia, qué sé yo, pero somos cesacionistas, que yo lo dije la semana pasada, me parece, ¿no? Pero nos las arreglamos para tener como nombre cesacionista, pero un apellido de pentecostales. Entonces, el mayor problema que tenemos es que no tenemos confianza en esto. Y no tenemos confianza, y es la verdad, no confiamos en el Señor para esto. Entonces, ¿de qué nos resulta más fácil? Decir, no, no, esto fue solamente para ese otro tiempo. Pero recuerden lo que dice nuestra iglesia en su declaración, dice, y esto hasta ahora sigue ocurriendo. Entonces, por ejemplo, con el respeto que me merece, justamente él va a levantar la mano con el respeto que me merece el pastor José, es decir, bueno, si esto paró. En mi grupo no va a parar, va a haber espacio para ti, Señor. Entonces, pero tiene que uno tomar la determinación. Te voy a devolver la iglesia. Una vez, enseguida le doy la oportunidad a Pastor Camacho. En alguna oportunidad en una convención nacional en Chile, el Espíritu nos habló y dijo, devuélvanme la iglesia. Hermano, y nosotros íbamos tan re bien, creíamos que todo estaba pasando, ¿no? Pero él dijo, devuélvanme la iglesia. O sea, si tú te puedes quedar con la iglesia del Señor y ni siquiera darte cuenta que ya Él no es parte de tu grupo, no es parte de tu culto, no es parte de la manifestación, porque ahí se hace solamente lo que tú quieres. Y se hace eso. Y en este tiempo eso es visible. Adelante, Pastor José. Gracias, súper. Este, hermano, es preocupante, la verdad, es esa área, porque hay algunos factores, especialmente, hermano, la escritura dice, como su merced decía ahorita, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Entonces, la verdad, hermano, es mucho falta de fe y falta de compromiso con el Señor. Y la otra parte es mucho conformismo en la iglesia, hermano, porque yo me acuerdo cuando me tocó, a veces la circunstancia nos pone entre la espada y la pared. Ujú. O usted busca o se muere, una de las dos. Yo tuve Exacto. la oportunidad con el hijo mayor mío, tenía como 3 meses de haber llegado a la costa, sin amigos, sin familia, sin nadie, hermano, y le dio la enfermedad, la malaria, que da en la costa terrible, y yo no tenía, tenía como, por ahí como 1.500 pesos en ese entonces para comprar un remedio para mi hijo. Y cuando yo lo compré y vi que le había dado 3 cucharadas y vi que no pasaba nada, entonces yo dije, no, esto no puede ser así. Y fui y eché el remedio en el lavamanos y lo boté y me declaré en ayuno de oración con mi esposa y mi hija mayor. Entonces nos metimos en vigilia, en oración, y el Señor hizo un milagro tremendo en el niño, hermano. A medianoche él estaba volteando los ojos porque estaba convulsionando. Y la mamá dijo, mi hijo se muere. Y yo empecé a reprender el espíritu de la muerte, hermano querido. Y el Señor nos tocó como Jeremías, orar y llorar, orar y llorar. Y amanecimos, pero a las 6 de la mañana Dios nos dio la victoria. Cantándole al Señor, el Señor me dijo, ora por su hijo, úngalo, porque lo voy a sanar. Y a partir de ahí el Señor es un milagro terrible y maravilloso, hermano. Entonces, nos falta compromiso y falta de fe, hermano. Es Sí. eso. Gracias, Pastor Camacho. Es la verdad, y a uno le cuesta asumir que no confío, pues no tengo. Y uno la verdad es que cuando se da cuenta es cuando va a orar por alguien, ¿no?
Y uno ahí sabe que va con fe o no, va porque se siente comprometido a estar. Y por ahí, por eso que por ahí salen esas palabras raras que yo siempre me quejo, ¿no? Lo que queda es decir algunas porquerías por ahí, pero no, lo que esa gente está esperando es que vaya alguien con confianza en el Señor. Y por eso esto es sumamente importante. Yo creo que el Espíritu va a pasar para darnos vida de nuevo y que todo esto se vuelva a vivir. Yo sueño con niños espirituales, pero necesitamos nosotros compartir esto. Si yo estoy siempre lleno de dudas, porque el que no conoce a Dios siempre duda de todo, ¿no? Entonces no tiene seguridad, no tiene discernimiento, no tiene, vive preocupado de eso. John Luis, adelante. Sí, volviendo a la pregunta, ¿qué nos ha hecho falta para poder tomar y creer en que es posible que hayan esas sanidades y que podamos nosotros ver, experimentar cómo Dios obra en sanidad en medio de un tiempo de servicio, congregacional? Y me voy a la palabra donde habla que estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y después de esa llenura del Espíritu Santo fue que aún la sombra de Pedro sanaba. Ujú. Entonces, es reconocer que necesitamos independientemente llenarnos más del Espíritu Santo, porque si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser guiados en todo lo que hagamos y vamos a ser uno con Él para dar el fruto o dar los resultados que Dios espera, y esos resultados son necesarios para que la iglesia crezca. Muchas veces el ser humano necesita ver para creer y no debería ser así, pero quería aportar esa parte. Gracias, Jorvis. Sí, el Señor no tiene problema con lo que necesitan ver, ¿no? Si no, Tomás no aparece por ahí. Pero sí, bueno, mete la mano acá. Fíjate que dentro de todo, enseguida Diego, hay tantas otras cosas. Las canciones que cantamos nosotros cuando dirigimos, con las canciones que cantamos, estamos guiando la fe de las personas. Y nosotros ya no tenemos ni siquiera cuidado ni filtro con lo que cantamos. A veces cantamos porquerías que no tienen nada, ¿no? Perdónenme que sea tan duro, ¿no? Pero no cantamos, y la iglesia debiera cantar su teología, debiera cantar a un Dios que sana, a un Dios que salva, debiera cantar a eso, pero me gustan los saltos, los empujones, todo ese tipo de cosas. Yo digo, ¿qué golpe habrá tenido alguien en la cabeza cuando niño, ¿no? O sea, digo, porque ¿cómo no tenemos conciencia de eso? Entonces, tomen en cuenta eso cuando toque a los que están acá, que ministran, busquen bien las canciones para que cantemos algo, ¿no? Cantemos algo que sí sea importante, que desarrolle una teología cantada a nuestro Señor, que cantemos, adoremos su nombre, su grandeza y su... Entonces, hoy en día hay mucho ya como este asunto, ¿no? Es repetitivo, pero se volcó a hablar de Dios, pero con respecto al hombre, ¿no? Lo que el hombre consigue, lo que el hombre busca, y más bien los cantos son súper antropocéntricos. Y uno no se da cuenta, y como a la gente lo entretienen, uno va, canta ya, y cuando hablo de salto y cuestiones, porque sí, la gente le gusta eso, pero no produce nada más, nada más. Y una vez fui a un culto en Dominicana, cantaron como 3 horas, y lo que quedó al final fue una hediondez, hermano, pero terrible, 3 horas cantando esa gente. Pero nada, y después cuando vino la hora del sermón, estaban así. Todos durmiendo, sí, porque se entretuvieron, tienen bandas para eso, pero hay que tener también ese cuidado, todo forma parte del culto. ¿M? Lo que voy a cantar debe ser, pero muy, 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 muy cuidadoso. ¿No es así, Carlos, que hay que tener cuidado con eso? Por eso que no todo el mundo ministra. Hay una diferencia entre ministrar y cantar, ¿no? No todo el mundo ministra al Señor, no todo el mundo sirve con su trabajo musical y de canto en el servicio al Señor, y ahí es donde debieran pasar, porque es el momento donde la gente se expresa. Después a uno nadie lo interrumpe en la prédica, en algo así, ¿no? Es el momento donde la gente se expresa, por eso que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, y hasta
todo debe ser intencional, el sermón, lo que vamos a predicar este mes, ya hay que empezar a olvidarse de hacer un domingo una cosa, otro domingo otra, no, tomar una dirección, vamos a hablar del Espíritu del Señor, y si no lo tengo, bueno, voy a buscarlo para que Él me llene, ¿no? Yo no sé si se toma mucho tiempo para ir llenando de a poco, yo creo que nos llena, nos llena. Y hay que buscar, no, no debe haber esa ausencia en nuestra vida. Entonces, lo que recalco con esto que es la responsabilidad que tenemos todos en el culto, todos, ¿no? Lo que cantamos debe guiarnos hacia su presencia, no, no, no sé. Prefiero ver a alguien llorando que riendo, ¿no? O sudando, pero prefiero ver a alguien conmovido, tocado, quebrantado por el Espíritu de Dios a través de algo. Y uno tiene tiempo para preparar eso. Adelante, Diego. Nos vamos a pasar hoy día un poco, así que tengan paciencia. Bueno, súper, Dios los bendiga. Creo que en esta parte, interesante el tema, ¿no? Damos gracias a Dios y yo digo que no lo hemos dejado del todo. En mi parte, en lo personal, que algunos líderes estén ahí conectados de la iglesia donde pastoreo, lo pueden decir, siempre lo hago y hacemos ese llamado y oramos por los enfermos y hemos pasado tiempos especiales ministrando también y orando por los enfermos, y no, no diría que en sí se ha dejado del todo, ¿no? Se hace, de pronto hemos dejado como más de hacerlo con esa pasión o como más seguido o algo, pero creo que en esa parte sí, sí, a mí yo lo hago y ha sido una bendición y hemos visto la gloria del Señor, hemos visto su respuesta ante situaciones, necesidades de las personas que están enfermas, la respuesta de Dios en el momento de ministrar y de orar. Entonces, es importante, diría que más bien de hacerlo más seguido, no dejar, como dice el súper, en nuestra preparación de nuestros sermones, tener esa intimidad con el Señor y saber qué es lo que vamos a hablar, y en el momento de que el Señor es un Dios de orden, ¿no? En el momento de que se ore o se ministre en el momento para orar por los enfermos, es algo bien especial porque lo hemos visto en nuestra iglesia y es algo maravilloso lo que el Señor hace. Gracias. Listo. Gracias a ti, Diego. Un consejo, ¿no? Uno tiene que, no, es que no sé cómo decir, no lo hemos dejado del todo. Y falta de pasión, pero no, eso no puede, no puede faltar. O sea, en esto, el tema es que aquí no hay términos medios. O somos o no somos. Entonces, si nosotros vamos a hacer, tenemos que ser siempre. Siempre lo que hemos visto con Diego y Angélica es que los encuentros de los chicos, de los hermanos jóvenes tienen que ser encuentros espirituales, pero tienen que ser siempre. Entonces, no puede ser que pase un tiempo y después nos olvidemos, ¿no? Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo, no dejes de usar los dones espirituales que recibiste por medio de una profecía y por la imposición de manos. O sea, no los dejes de usar. No puede ser que lo que Dios puso en ti, que creo que es una de las cosas complejas que es desconocer que hay dones espirituales para mí, ¿no? Entonces, si yo creo que cesaron, no los voy a tener, no, no me los va a poner a la fuerza. ¿El Señor para qué? Para que se mueran. Entonces, pero cuando están, y yo cuando busco, cuando dice, deseen los mejores dones, ¿no? Los más nobles, qué sé yo, todo. Entonces están ahí y deben manifestarse en nuestra iglesia. El tema es que yo tengo que pararme en el espejo y decir qué don se ha manifestado en tu vida. Y si es solamente el de predicar, hay que empezar a registrar, tomar nota de eso, ¿no? Entonces no puede ser que tengamos un momento. La idea ahora, Diego, es cambiar el asunto y meternos siempre, que todos los domingos pase algo. Esperar que cuando nos juntamos con la gente y que hayan dos o tres cuando oramos, que siempre pase algo. Y un poco tú mencionaste una de las palabras que están en el diccionario, ¿no? Que de Dios conoce mi corazón, Dios es un Dios de orden. Entonces yo no he visto nada más loco que Dios cuando se manifiesta, ¿no? Incontrolable. Entonces una forma de decir que Dios, no sé,
que puede pasar o no puede pasar es ponerle ciertos límites, ciertos parámetros a Dios. Entonces, si Dios se manifiesta, lo va a hacer y como quiera. Hay gente que va a llorar, otros van a caer al suelo, y eso es lo que los reformados le tienen odio, ¿no? Porque la experiencia, como la desconocen, no la han vivido, entonces les parece desordenado. Pero cuando tú, recuerden, dice Pablo por ahí, dice, cuando, bueno, si quieren embriagarse, embriáguense en el espíritu. Imagínense a alguien embriagado en el espíritu, ¿no? Ustedes han visto a alguien borracho, ¿verdad? Son más porfiados que, ¿cierto? Y hacen y alguien controlado completamente por el espíritu. Y la iglesia tiene que volver a eso, tiene que volver a ponerse en la mano del Señor. Entonces, prediquen, ¿no es cierto? Y hay acciones ahí extraordinarias, sanen enfermos, limpien leprosos. Hermano, limpien leprosos, ¿sabe lo que es? Imagínese lo que significa eso. Entonces, yo por eso que si hay gente que le tengo miedo, son a los fariseos y a todo eso que nosotros utilizamos como negativos, porque cuando esos tipos hablan de todas las cosas que ellos hacen, no sé, nosotros estamos tan lejos, ¿no? Cuando dicen yo ayuno tantos días a la semana, yo pago mis diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro, y uno empieza a mirarlo y parece un enemigo como alguien con quien me estoy midiendo. Limpiar leproso. Mire lo que dice, resucitar muertos. Entonces, aquí es donde entramos a las dos partes, tanto físico como lo espiritual, ¿no? Hay mucha gente, pero muchísima gente en nuestras iglesias que está enferma y por años. Y nosotros le hemos recibido sus ofrendas, sus diezmos y no hemos hecho nada por ellos y ellos están enfermos, desanimados, sin nada. Entonces necesitan ellos esta experiencia de la sanidad, tanto del cuerpo como del alma, ¿no? La idea de levantarse de la oscura inactividad, porque podemos estar haciendo de todo, pero inactivos en el reino de Dios. Como iglesia, juntándonos, cantándonos, escuchándonos y hablando y cuánta cosa, pero en el reino de Dios completamente inactivo, completamente inactivo. Yo no digo que no estoy acusando a nadie, ¿no? Sino que digo lo que nosotros enseñamos, ¿no? Echar fuera demonios. Y la verdad es que, insisto, nosotros creemos que solo se trata de alguien dando vuelta a los ojos o dando vuelta a la cabeza, haciendo cosas. No, pero hay gente que está dominada por un espíritu de odiosidad, de tanta cosa, ¿no? Y tantas otras manifestaciones que son afines. Y se supone que yo como líder debo tener el discernimiento para descubrir eso y orar por las personas para que sean liberadas. Y así tener una iglesia libre, ¿no? Una iglesia liberada de eso. Entonces, ¿esto es importante? Claro que sí, pero no es para que yo me crea algo, ¿no? Entonces, ¿recuerdan el reporte de los que cuando se encuentran con el Señor dijeron, los demonios aún se nos sujetan en tu nombre? Entonces el Señor respondió dando autoridad, pero aclarando que la verdadera felicidad está en saber que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Porque te puedes volver un cazafantasma, ¿no? Pero no es la idea. Esto tiene que tener el equilibrio. Entonces, como iglesia creemos que la sanidad divina ocurre mediante el poder de Dios sin la ayuda de la medicina y destrezas quirúrgicas. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, la sanidad de Dios existe mediante su poder. Entonces, Dios no siempre responde de inmediato, ya sea que uno esté orando por su vida o por otra persona. Está lo de Timoteo, Trófimo quedó enfermo, dice en Mileto. Bueno, oraron por él, pero no pasó algo todavía. Entonces, pero hay instrucciones para la iglesia, para los ancianos, de los ancianos y ministros deben orar por los enfermos. La clave aquí es anciano, la persona mayor, la persona entendida, ¿no? Oren, pidan con súplica y únjanle con aceite en el nombre de Jesús. O sea, es la práctica que se nos da, ¿no? Entonces, eh,
¿Se recuerdan de la curación del cojo? Entonces, dice, fijando en él los ojos, crea expectación en él, ¿no? Dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué piensa? Voy a hablar con Angélica. ¿Qué piensa Angélica de lo que dice él? Esa seguridad con la que Pedro plantea este asunto. Dice, no, mira, yo sé que te paras todos los días a recoger limosna aquí, pero hoy día hay algo que te vamos a dar que nosotros tenemos. ¿Cómo podríamos conceptualizar eso en una palabra? Fe. Exactamente. Fe, seguridad, confianza. ¿M? O sea, yo sé que Dios. Entonces, pero ¿cuándo sé cuando esto es reiterativo? No es ocasional, por eso le mencionaba a Diego, ¿no? No es algo que aparece de repente, no, yo estoy listo, como que debo estar listo para toda buena obra cuando Dios quiera utilizar. Entonces, pero yo debo solo meterme con el Señor y después ser un aporte en ese sentido en la iglesia, ¿no? Entonces, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué hubo como resultado de eso? ¿Qué después? Esto se va a dar, pero miren, esto trae, cuando esto sucede, las personas glorifican al Señor. Los que reaccionan de buena manera, ellos predican, le hablan a gente del Señor, pero si yo no vivo eso, ¿m? Entonces por eso le digo, yo puedo tener una formación descuidada con respecto a esto, no lo busco. Sé que existe, sé que se habla de esto, pero no está, no forma parte de mi accionar diario, de los cultos, no me interesa. Cuando ya no lo tengo, no me interesa que esto suceda, ¿no? Entonces, Pedro, ¿qué tenía para él? Tenía un nombre en el que podía confiar. Él tenía el nombre de Jesús, pero lo tenía él en su corazón. Y por eso que es todo un tema, ¿no? Con respecto a la fe, a lo que decía Angélica. Y uno tiene que darse esos trabajos, como los lee, conceptualiza y dice fe. Entonces, ¿en qué podría yo concluir, Angélica? Si esto no pasa conmigo es porque me falta fe, ¿no es cierto? Bueno, yo di la respuesta, perdón, pero es la idea, ¿no? Me falta fe. Entonces hay dificultades con eso. Entonces, se recuerdan, y esto trae consecuencias, los leprosos, bueno, Dios los sanó a todos, ¿no? Pero uno solo volvió y ese no solamente alcanzó la libertad de su mal, sino que alcanzó salvación. Entonces, la manifestación del Señor, mire, qué interesante sería, qué desafío que nosotros en nuestro grupo, porque esto no tiene que ver con el templo solamente, que en nuestro grupo, por ejemplo, en mi casa, ¿no? En mi casa esto fuera así, que tomemos una bandera de lucha por esta situación y vamos a pelear y a confiar en el Señor y vamos a hacerlo, vamos a dar la pelea, pero sin cansarnos, ¿ah? Sin cansarnos, hay que ser constantes en esto, una vez, otra vez, algo tiene que suceder. En lo, eh, con Diego y Angélica, nuestros jóvenes no saben, muchos no saben de estas cosas, del poder de Dios, de sanidad, de todo eso. Por razones obvias, ellos están sanos. La mayoría, probablemente el 99%, está sano físicamente, pero hay muchas enfermedades espirituales que necesitan ser eh, tratadas en este asunto. Y ahí es donde cobra importancia nuestros altares, todo eso, ¿no? Cobra mucha importancia. Es muy relevante. Entonces, eh, la sanidad divina es la operación del poder de Dios favoreciendo a las personas, pero tiene que utilizar, a veces generalmente utiliza a alguien para que esto ocurra, para que ponga las manos sobre ellos y haya sanidad. Entonces, en más de alguna ocasión alguien está orando y yo me meto con él a orar está orando por otro y me meto ahí porque es una pelea, ¿no?
Orar por alguien es una lucha, no sé, me cargan esos dichos, pero es una pelea, porque algo tiene que pasar y hay que llegar al corazón de la gente, a su conciencia y todo eso. Así es que eh, los invito a que haya espacio en su vida, porque si hay espacio en su vida, va a haber espacio en su hogar, va a haber espacio en su grupo que lidera, va a haber espacio en su iglesia y va a haber espacio en todo lugar donde Dios lo requiera para manifestar su poder. Pero hay que generar ese espacio, ¿no? Porque todo lo demás resulta cómodo. ¿M? Por ejemplo, no sé, dar una charla, dar una prédica, dar un consejo. Todo eso resulta práctico, pero meterse a la pelea espiritual, ahí es donde eh, nosotros estamos al débil. Y en este tiempo esto no debiera ser algo anacrónico, no debiera ser como visto del pasado. Yo agradezco al pastor Camacho que me liberó, ¿no? Pero él me ayudó con esa denuncia, porque es verdad, nos cuesta aceptar que esto ya no es parte de nosotros y tiene que volver, todo esto tiene que volver a ser parte. Y es probable dos cosas, que jamás lo he vivido y por eso no lo creo, y no lo creo, por eso no lo vivo, pero tengo hoy la oportunidad de meterme con el Señor para creer de verdad, para creer de verdad en esto. Así es que, bueno, gracias por el tiempo que han escuchado y gracias por participar. Yo sé que probablemente muchos se quedaron con algunas interrogantes, pero tómelo en serio, tómelo como un buen consejo. Cada vez que Dios necesite algo, algo va a pasar. ¿M? Entonces, y para eso me tiene a mí. Parece egocéntrico, pero resulta que para eso nos dotó, para eso nos capacitó, para que hayan esos efectos. ¿M? Diego Torrero, me quiero pedirte que por favor tú ores al Señor para que por este tiempo y porque esto suceda, ¿no? En todos lados, eh, de niños, adolescentes, jóvenes, porque son lo más cercano a ustedes, ¿no? Pero después ustedes están con damas, varones y con la iglesia en general. Entonces, dije esto para ver que nosotros trabajamos en todos los ámbitos. De una u otra forma, somos iglesia. Adelante, hijo. Amén, muchísimas gracias. Eterno Dios, santo y bendito eres tú, Señor. Tú eres perfecto, Padre, tú eres grande, tú eres Señor sobre nuestras vidas. Te damos gracias, eterno Dios, porque tú nos hablas y tú nos enseñas, Señor. No solamente para que nuestro conocimiento aumente, Padre, sino para poner en práctica lo que tú quieres para nosotros, Dios. Padre, sabemos que tú haces obras, sabemos que tú haces milagros y los hemos visto, Señor, los hemos sentido, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir clamando por ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar a nuestra iglesia, Señor, a clamar por esos milagros. Danos, Señor, la fe suficiente, Padre, para volver a orar por ellos, para volver a clamar para que tú hagas sanidades, eterno Dios. Sabemos que las puedes hacer, Padre Santo, pero muchas veces nos ha faltado fe, eterno Dios. Danos la fe suficiente, danos la fuerza, Padre, para clamar a ti, Señor, con esa fe que es necesaria, Padre Santo. No permitas, Padre, que nos olvidemos de lo que tú haces. No permitas, Señor, que nos olvidemos del poder que tú tienes, Padre. No queremos, Señor, más reuniones de diversión, Padre, más domingos de pasar el tiempo, Señor. Queremos realmente entrar en tu presencia, Dios. Queremos realmente sentir lo que tú sabes hacer, eterno Dios. Queremos, Padre, poder ver los milagros que tú obras. Queremos, Padre, ver las maravillas que tú haces. Padre, nos ha faltado, Señor, y te pedimos perdón por ello.
Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe. Ayúdanos a volver a orar por los enfermos. Ayúdanos, Señor, a clamar por liberaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente invitarte a nuestras reuniones, Padre. Ayúdanos, Señor, a devolverte la iglesia, Padre. Nos adueñamos de ella, pensando, Señor, que lo que nosotros hacemos es suficiente y nosotros solo somos vasijas de barro en tus manos, Dios. Ayúdanos, Señor, a realmente hacer lo que tú quieres que hagamos en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a que realmente oremos con entendimiento, clamemos con pasión, con fe, para volver a ver lo que tú haces, para volver a ver tus maravillas, Dios. Extrañamos tus milagros, Señor, y tú has estado siempre allí para hacerlos, pero hemos sido nosotros los que nos hemos apartado. Muchas gracias, Dios, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas, y te ruego nos des la fuerza para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén.